Solamente los expertos como Eugenio Marí, un gran economista, joven pero además académico, profesor de la Fundación Libertad y Progreso, nos va a ayudar a entender las medidas de ayer y qué camino, esta famosa segunda etapa, por qué sendero andamos en materia de recuperación y eliminación de todas las barrabasadas que se han hecho en Argentina. Eugenio, bienvenido, buenos días. Nacho Rivero saluda. Muy buenos días. Ya bueno, arranco complementando el dato que vos decías, deuda con importadores, sí. Superaba los 50.000 millones de dólares en las últimas jornadas del gobierno anterior. ¿Qué significa? Que alguien importaba teniendo la plata, no se la daban y pagaba cuando después. Claro, exactamente, porque vos hacías una importación y después ibas al Banco Central a decirle, che, me da los dólares para pagar acá en el mercado oficial, y el Banco Central te decía, bueno, vení en un rato a ver si te los doy. Y bueno, así se fue acumulando cada vez más deuda, más deuda, más deuda, al punto que, si nos acordamos, el año pasado tuvimos problemas muy graves por el tema de importaciones, falta de insumos médicos, falta de medicamentos, operaciones médicas muy complicadas, muy complejas que se suspendían por falta de insumos. O sea, realmente la situación, la gestión anterior la llevó hasta niveles, yo diría, límites, y esa fue la herencia que recibió el actual gobierno también, ¿no? O sea, realmente yo creo que uno de los grandes méritos de la actual gestión es empezamos a normalizar los debates, ¿sí? A ver, hoy el debate es cómo hacemos para que la economía crezca. El debate de septiembre del año pasado era cómo hacemos para conseguir los insumos para hacer una operación en un hospital. Qué locura, qué locura, Eugenio. Evidentemente estamos avanzando, yo creo, en estabilizar la economía, y eso también nos ayuda a plantearnos los desafíos más de país normal. Si los países normales se preocupan por cómo hacer para crecer mejor, para que el crecimiento le llegue a toda la población. Bueno, es un poquito, me parece, uno de los méritos que está teniendo la gestión actual. Muy bueno, Eugenio. Te molestábamos los sábados en la semana temprano. Los sábados a la mañana y ahora a media mañana de la semana, así que prepárate, ¿no? Prepárense todo porque van buenas razones, se hace un viste, che, llaman de buenas razones, no, decirle que no estoy. Bueno, Eugenio, entonces, hay muchas medidas, ¿no? Primero, las financieras respecto de liquidez, explícamelo bien, esto del Tesoro y el Banco Central, y no emitir más. Y la otra es, estas medidas, por ejemplo, que quienes no podían comprar, puedan comprar, medidas por importadores, esto de desandar, digamos, el mamarracho que se ha hecho en materia financiera, cambiaria, económica en la Argentina. Contanos qué decisiones se están tomando y qué etapa sería esta, ¿no? Bueno, a ver, esto es lo que el gobierno llama la etapa 2, ¿sí? Que la etapa 2 tiene que ver con terminar de sanear al Banco Central, ¿sí? Recordemos, el Banco Central que heredó esta administración era un Banco Central que tenía reservas netas por 12.000 millones de dólares negativas. O sea, el Banco Central había gastado 12.000 millones de dólares que no eran del Banco Central, sino que eran de los depositantes. Y además estaba con la famosa deuda remunerada, ¿sí? Que la deuda remunerada, ¿cómo se originó? Bueno, el Tesoro tenía déficit y le decía al Banco Central, dame los pesos para financiar el déficit, y el Banco Central, para que esos pesos no circularan, los rescataba, los sacaba de circulación emitiendo deuda, ¿sí? Que esa era la deuda remunerada, que en su momento eran las LELIQs y después pasaron a los pases. Bueno, el gobierno actual, ¿qué está diciendo? Tenemos que sanear al Banco Central. ¿Cómo se sanea al Banco Central? Tenemos que recuperar las reservas, eso es lo que se hizo todo en el primer semestre. Y además tenemos que terminar con este gran despiole que nos dejaron de la deuda remunerada. ¿Qué se hizo? Bueno, o mejor dicho, ya se terminó de migrar todo lo que era deuda remunerada del Banco Central a el Tesoro, ¿sí? Que básicamente es transparentar el verdadero origen de esa deuda, ¿no? Porque justamente el Banco Central tomó esa deuda remunerada por emitir pesos para financiar al Tesoro. Con lo cual ahora lo que se está haciendo es transparentar la situación y decir, esta deuda se originó para financiarte el gasto público. Bueno, hacete cargo de esta deuda. ¿Cuál es, si se quiere, el desafío? El desafío es que entonces ahora, en lugar de usar la maquinita para pagar la deuda, hay que tener superávit fiscal para
poder pagarlas genuinamente. ¿Sí? Y por eso es tan importante lo que siempre dice el presidente, el ministro de Economía también, de el ancla fiscal. ¿Sí? En este programa, el superávit fiscal es lo que hace cerrar que el Tesoro se haga cargo de sus deudas. ¿Sí? Y eso es muy importante porque entonces al final del día te queda un banco central que recuperó las reservas y que no tiene la deuda esta remunerada. Bien, ¿Sí? Con lo bien. cual solucionamos el problema de la emisión monetaria que nos generaba todo el tiempo inflación. ¿Sí? Hacia adelante no hay más motivos para emitir monedas sin respaldo. ¿Sí? Con lo cual nos va a ayudar a que en 2025 la inflación siga bajando. Segunda mitad de 2024 y 2025. Bien. Eso por un lado. ¿Cuánto queda para barrer del mercado que puede complicar? ¿Cuánto más resta absorber, si es la palabra correcta? Bueno, a ver, la deuda remunerada del Banco Central ya desapareció ayer. Sí, quedaban 11 billones de pesos y esos 11 billones de pesos pasaron al Tesoro a través de las LEFI, las letras fiscales de liquidez. Sí hay un tema, que es que en el último mes hubo un aumento de la cantidad de pesos en circulación. Sí, ahí aparecen cuestiones como que se ejercieron los puts, ¿sí? Empiezan a aparecer algunas cuestiones técnicas que hicieron que la cantidad de pesos en circulación aumente, y eso llevó también a que los dólares paralelos subieran. ¿Qué es lo que vimos? Si recordamos, a mediados de mayo los tipos de cambio financieros estaban alrededor de 1.200, 1.200 y monedas, y luego pegaron el salto a los 1.300, 1.400 que están ahora. Bueno, ese sobrante monetario, ¿sí? Lo que está apostando el gobierno es que lo va a ir retirando del mercado con el superávit fiscal, y eso va a ayudar a que en los próximos meses baje la cantidad de pesos en circulación y se vuelva a equilibrar todo. Con lo cual yo creo que hacia septiembre, octubre, ya vamos a estar de vuelta en condiciones de unificar el mercado de cambios, empezar a salir del cepo más rápido, con un costo en términos del salto en el dólar oficial bajito. Es un Bien, poquito el gran desafío, ¿no? perfecto. Eso pregunta, ¿cómo llega o cuándo llega la gente eso de a pie, la que busca laburo, la que tiene laburo, la que estudia, la que trabaja, la que produce, la que exporta e importa? ¿Cuándo llega ese Eugenio virtuosamente? Bueno, a ver, eso ya te diría que empieza a llegar, o empezó a llegar ya por un lado con lo que es la baja de la inflación. ¿Sí? Claro. Eso es algo que me parece que es muy importante entenderlo. La gestión anterior se financiaba con impuesto inflacionario. Y el impuesto inflacionario no se los cobra a los grandes empresarios de terratenientes y la oligarquía de la Argentina. ¿Sí? Se cobra al laburante, ¿sí? Al que sale todos los días a trabajar, que va al supermercado. ¿Sí? A esa persona se le cobra el impuesto inflacionario. Con lo cual, que el impuesto inflacionario esté bajando rápidamente, ya de por sí es un alivio al trabajador. Es una cantidad de recursos que básicamente te dejan de robar. Entonces, por un lado, ahí yo creo que ha habido un cierto alivio. Sí creo que queda también el desafío de empezar a tener una economía que empiece a crecer, digamos, más vigorosamente. ¿Sí? Y ahí, lamentablemente, yo creo un poco por mezquindades de la política, el programa que había presentado originalmente el gobierno se demoró en el tiempo. Claro. ¿Sí? Recordemos que La máquina de impedir. es un poco, es así, recordemos que el gobierno apostaba a la aprobación de la ley bases, una ley bases mucho más ambiciosa de la que efectivamente se aprobó, en marzo. Los jinetes del fracaso. Entonces, Sí, me acuerdo de frases, ¿no? Que definen. Mira, yo tengo 43 años de periodismo interrumpido. Y yo te podría decir frases que te espantarían. Por ejemplo, ¿qué dijo el peronismo cuando logró tumbarlo a Alfonsín? ¿Cuánto nos costó eso? ¿Cuánto nos costó sacarlo? Claro, le dio 6 años casi. Y le dio un golpe financiero. Siempre están, es increíble, los que hacen el desastre, después te acechan a la vuelta de la esquina, Eugenio. Esa es la verdad. bueno, es que lamentablemente hay que entender que el modelo económico con el que vivió Argentina los últimos 20 años, si bien a la mayoría de los argentinos no nos sirvió para nada, salvo para empobrecernos,
Hubo algunos que les fue muy bien. Sí. ¿Sí? Bueno, pretender que esas personas que les fue muy bien con ese modelo económico se queden sentados de brazos cruzados abajo de una sombrilla diciendo, bueno, cambiemos, y Claro. es un poco, No, es digamos, difícil, pero vamos, nosotros sí, seguimos firmes en la brecha. Y escúchame, las medidas de ayer, ¿empezamos a desandar el maldito cepo? efectivamente, es así. Estamos desandando el cepo cambiario, que acá hay que tener en cuenta dos cuestiones, ¿no? Acá hay dos cosas que podemos relativamente en términos conceptuales separar. Cuando nosotros hablamos del cepo, tenemos dos cosas. Por un lado, lo que es ir a un mercado de cambios unificado, ¿sí? O sea que en lugar de tener 25 millones de dólares, tengamos un solo tipo de cambio. Y por otro lado, tenemos la maraña de restricciones a quienes pueden comprar y vender y entrar y salir divisas del país. ¿Sí? Bueno, eso es lo que se va desandando a través de cada regulación que va derogando el Banco Central. ¿Sí? Por ejemplo, ayer se redujo el plazo para pago de importación. Bueno, se facilitan el acceso a la compra de divisas. Bueno, todo eso empieza a hacer que el mercado cambiario, sí que en el mercado cambiario están las empresas que producen, está la gente que quiere ahorrar, sí que todo eso empieza a funcionar mejor. Y cuando eso empieza a funcionar mejor, pasa algo que es muy importante, que es cuando vos demostrás que el mercado cambiario empieza a funcionar mejor, las empresas, las personas dicen, ah, bueno, ahora si puedo administrar mejor mis divisas, a lo mejor me conviene entrar a invertir a Argentina. ¿Sí? Y ese es el gran punto. ¿Sí? En Argentina necesitamos que vengan inversiones, necesitamos que empresas, que gente que bajo las condiciones que estaban decía, no, yo a Argentina no me animo, a medida que Argentina se normaliza digan, ah, pero mira la oportunidad que hay, es el momento. Y que entonces entren inversiones, inversiones productivas que generen empleo, que generen más producción y que en base a eso el país empiece a progresar, que es un poco el gran debate que tenemos ahora. ¿Sí? Ya hoy el debate parecería que bajó la espuma de la inflación, por suerte y por mérito de la política económica, y ahora empieza a subir la espuma de cómo hacemos para crecer. Bueno, No, ¿cómo hacemos para crecer? Necesitamos inversiones y para eso necesitamos salir del cepo. ¿Sí? es- exactamente. Eugenio, ¿cómo están proyectando inflación? La Fundación dice un índice muy creíble de precios de medidas. ¿Cómo viene, cómo promedian julio? Y según tus estimaciones, tu conocimiento, ustedes son muy científicos, ¿cuándo puede estar desarmado el cepo? Bueno, a ver, vamos primero con inflación. Inflación, te diría una buena noticia, ¿sí? Nosotros para julio, con datos hasta este lunes, ¿sí? Relevados precios hasta este lunes, para que la gente más o menos entienda, desde la Fundación Libertad y Precios relevamos alrededor de 25.000 precios de la economía argentina y estamos proyectando para julio 3,9. Ah, ¿Sí? bueno, Con lo cual sería otra medición a la baja del índice de precios, el primero en comenzar con 3 de la gestión Milei, y nos tendríamos que remontar hasta el año 2021 bueno, para encontrar. más se esperaba, ¿te acordás cuando asumió? Con tres, sí, Después, con tres de 30, sí, claro, no eh, con eh, tres de 3 y pico. ¿Te acordás? Dijo, efecti- va a empezar con 3 para menos para cuando dijo, con 3. Sí, bueno, sí, sí, está bien, empezó con 3. empezó con 3, sí, Sí, seguido, sí. sí, El mamá problema mía. fue con todo lo que siguió. Bueno, ¿y el cepo cuándo lo desarmamos esta bomba, esta trampa cazabobo del cepo? Bueno, y el cepo acá es donde eh, yo creo que el gobierno está apostando a acelerar el desarme del cepo a partir de septiembre. Ah, bien. Eh, Eso no significa que no se vaya lentamente desarmando el cepo, ¿sí? Con medidas como las que vimos ayer. ¿Sí? La realidad es que el cepo son decenas, cientos de regulaciones que lanzó el Banco Central, la Claro. CNB, el Ministerio de Economía. ¿Sí? Todas esas regulaciones se pueden ir desarmando a poco, pero yo creo que en términos de cambio en la velocidad de desarme del cepo, vamos a ver algo en septiembre. ¿Por qué digo septiembre? Por lo siguiente. En agosto entran dos cosas que van a aliviar la parte financiera del gobierno, que es
la moratoria, el blanqueo y lo que son los pagos de ganancias. ¿Sí? Eso para el Ministerio de Economía es muy importante porque le va a dar un ingreso, ¿sí?, que le va a permitir dar una señal fiscal muy potente para los inversores. ¿Sí? Le va a poder decir a los inversores, mira, tengo la plata para pagar. ¿Sí? Eso va a ayudar a que baje el riesgo país, y en base a eso, con menor riesgo país, el gobierno va a poder empezar a desarmar más rápidamente eh, las restricciones cambiarias. Porque ¿cuál es el gran miedo que hoy tiene el gobierno? El gran miedo que hoy tiene el gobierno es desarmo el cepo y en lugar de entrar capitales Se me sale. va, ya, emigra. Espectacular. Eugenio, como siempre, clarísimo todo. Gracias por la gentileza de siempre. Buena semana y ya nos estaremos molestando el sábado seguramente. Por Un favor, será un abrazo. gusto. Gran abrazo. El doctor Eugenio Marí, uno de los economistas más brillantes de la Fundación Libertad y Progreso con nosotros.